El tema a considerar ahora será la corriente eléctrica. Básicamente, la corriente eléctrica es muy importante no solamente en el aspecto de la naturaleza, sino en nuestra vida cotidiana, en la vida técnica, en la vida de ingeniería. Un celular, necesitamos ver un televisor, necesitamos escuchar la radio, necesitamos movernos en un vehículo, un horno de microondas, cualquier aparato electrodoméstico, por ejemplo. Todos ellos funcionan a través de una diferencia de potencial que nos brinda la empresa eléctrica, y esta diferencia de potencial, una vez conectado al aparato, aparece una corriente eléctrica. Pero en la naturaleza, por ejemplo, un rayo es una corriente eléctrica. Los latidos del corazón, los impulsos nerviosos, todos son corrientes eléctricas. Los animalitos o los peces o las especies que viven dentro del mar, a oscuras, que producen su propia electricidad o su propia luminosidad, también producen una corriente eléctrica. O sea que el concepto de corriente eléctrica es amplio. Por ejemplo, cuando el sol, de él emana un viento solar, como ya sabemos que los átomos están constituidos de electrones, que son partículas que tienen carga, de protones, que son partículas que también poseen carga, los neutrones no poseen carga, entonces básicamente ahí se produce un viento solar, que básicamente también podemos hablar de una corriente. ¿Por qué? Porque hay cargas de movimiento. Entonces veamos algunos ejemplos de lo que es el concepto de corriente, no tanto bajo el punto de vista de ingeniería, o sea, en el sentido de la corriente que vamos a trabajar en diferentes circuitos, sino como una expresión general. Empecemos por esto. Acá tenemos dos conductores, los cuales están conectados a la máquina de influencia, y al hacer girar la máquina de influencia voy a generar una alta diferencia de potencial, y algo va a pasar. Ahora, aquí tengo un papelito donde he dibujado este círculo, y voy a hacer de cuenta que este círculo es cierta área, de tal manera que la voy a poner transversal a lo que vamos a observar. Entonces, veamos. Ahora acá tenemos lo que llamamos una lámpara de plasma o una bolita de plasma, como quiera llamarle. La activamos, aquí se va a producir una alta diferencia de potencial. Básicamente produce esas líneas azules que ves, y eso no es más que una corriente eléctrica. Ahora, como observarás, yo tengo una propiedad también eléctrica, que puede ser una conductividad o una resistividad. ¿Qué pasa entonces cuando toco mi dedo acá? ¿Por qué el rayo se va directamente a mi dedo y pocos rayos se van directamente a toda la esfera? Parece ser que yo soy más conductor que la bolita de vidrio. Y entonces automáticamente, por tener una mayor conductividad que el vidrio de la bolita esta, entonces parece ser que los electrones están en ese camino. También podemos ver un efecto de diferentes dedos acá. Se va como cambia de repente un rayo de un dedo a otro, y esto es por efecto de temperatura, ya que en mis dedos están sintiendo un aumento de la temperatura. Ahora está esta lamparita, y aunque parezca increíble, mira, al acercarla, ahí adentro se ha producido una corriente eléctrica también. Pero mira mi propiedad que yo tengo como resistividad, como cierta resistencia o conductividad. Porque si yo acerco mi dedo acá, mira, ¿por qué sucede eso? ¿Qué tengo yo que hace que a medida que mis dedos tocan la lámpara y voy separando, fíjate cómo va apareciendo la luminosidad de la lámpara? ¿Qué propiedad tendré? ¿Será esta conductividad o esta resistividad que produce este fenómeno?
Bien, entonces básicamente ahí tenemos diferentes tipos de corriente y aquí estás viendo una corriente. Por último te voy a enseñar una corriente un poquito más fuerte. Acá tenemos ahora lo que se llama un carrete de inducción. Aquí se va a producir una diferencia de potencial y adentro, debido a un transformador que vamos a conocer más adelante, se va a generar una altísima diferencia de potencial. Conectemos. En base entonces a lo que vimos, es una pregunta. ¿Cómo definirías entonces, digámoslo así, ese flujo, como si fuera un flujo de agua, ese flujo de cargas en movimiento? ¿Cómo definirías la corriente eléctrica? Entonces, aquí te doy una idea. La corriente eléctrica mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área, que era cuando yo ponía el papelito, por ejemplo, acá, área transversal por unidad de tiempo. Mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área transversal por unidad de tiempo. Y la vamos a denotar con la letra ya sea I o una I minúscula. Se define como una corriente media, por ejemplo, como la cantidad de carga, ¿ya? Esa cantidad de carga que está pasando por cierta área transversal por unidad de tiempo. Esto es por definición, como un valor medio. Su unidad, que la vamos a colocar aquí así, va a ser igual a Coulomb por unidad de segundo. Y a esto se le va a llamar con la letra A como amperio o ampere. Por lo regular se utiliza mucho la palabra amperio, tantos amperios o tantos amperes. Ahí, según sea el convenio que ustedes se hayan puesto de acuerdo. Entonces, básicamente tenemos una nueva unidad que le vamos a llamar amperio y básicamente mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área transversal por unidad de tiempo. También vamos a considerar lo que es la corriente instantánea. Esta corriente instantánea la vamos a denotar con la letra I minúscula y la vamos a definir como la razón de cambio de la carga por unidad de tiempo que pasa a través de cierta área transversal. Entonces, básicamente, nosotros de aquí en adelante vamos a trabajar con circuitos eléctricos y en estos circuitos eléctricos, como te puedo mostrar acá, ya hemos visto lo que es el capacitor. Aquí hay un capacitor, aquí hay una resistencia que ya la veremos pronto, pero por todos estos dispositivos va a pasar lo que se llama una corriente eléctrica. Pero lo que te presenté anteriormente es una noción de corrientes eléctricas. Un rayo es una corriente eléctrica. Entonces te estoy diciendo que de aquí en adelante vamos a trabajar con alambres convencionales como este, por ejemplo. Este es un alambre conductor de cobre y me gustaría conocer algunas propiedades del cobre. Veamos, por ejemplo. Hablemos algo sobre el cobre. En general, el material que se utiliza para unir los diferentes dispositivos electrónicos es el cobre. ¿Y lo tienes? Básicamente,
Acá, esta placa contiene una pequeña plancha de cobre, la cual va a servir como conexión de los diferentes dispositivos electrónicos. El cobre posee una buena conductividad eléctrica, conduce bien la carga eléctrica, como térmica. Posee también buena ductibilidad, o sea que yo lo puedo estirar con facilidad, y maleabilidad, o sea que esas dos propiedades hacen que se pueda construir alambres delgaditos por lo maleable que es. Básicamente, mira, no se rompe con facilidad, o sea, tiene una buena ductibilidad y maleabilidad. Y esta maleabilidad hace que se formen esas hojas de cobre bien delgaditas y procedan a unirse a los diferentes dispositivos. Ahora, cuando definimos la corriente eléctrica como la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa a través de cierta área transversal, ¿cómo se genera esa carga? Entonces, te pregunto, ¿de dónde aparece el portador de carga que va a generar la corriente eléctrica? Entonces, veamos la estructura atómica del cobre. El cobre tiene una estructura atómica tal que en sus niveles de energía, en el nivel 1s, o primer nivel de energía, tiene los 2 electrones ocupados. En el nivel 2, en nivel S, tiene también sus 2 electrones ocupados. Y en el nivel 2p también tiene todos sus niveles de energía ocupados por electrones. Luego le sigue el nivel 3s, que también tiene sus 2 electrones ocupados. Aquí aparece el 3p, que también tiene todos sus niveles están ocupados por esos electrones. Y el 3D, que también todos sus niveles están ocupados. Entonces, date cuenta de algo. Aquí aparecen una cantidad de niveles de energía donde todos los electrones están ocupados. Pero, en el nivel de energía 4, n igual a 4, en el estado S, fíjate, solo aparece un electrón. Y todos estos electrones, si consideramos el núcleo del átomo de cobre, tenemos 29 protones y 36 neutrones. Entonces, aquí tienen que haber 29 electrones para que el átomo esté en su estado neutro. Entonces, todos estos electrones ocupando los diferentes niveles de energía producen un efecto de apantallamiento tal que el enlace que hay en este electrón respecto a su núcleo se debilita. Que da como resultado que este electrón que se encuentra en el estado 4s esté libre, casi libre de poderse mover todo el volumen del cobre, debido a que estos electrones están como apantallándolo. Entonces, el enlace que hay entre este electrón y el núcleo es bastante pequeño. Por lo tanto, a este lo que yo te he llamado electrón de valencia. ¿Te recuerdas cuando yo te decía cuál es la propiedad de un conductor? La propiedad eléctrica. Es que sus electrones de valencia, no estos electrones de acá, sino que sus electrones de valencia están libres, por así decirlo, dentro del material conductor, que en este caso sería el cobre, básicamente. Entonces, aquí está, mira, este electrón de acá, básicamente, es el portador de carga. Ahí es donde se va a generar, cuando yo aplique una diferencia de potencial en el alambre, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Va a haber una transferencia de carga. Entonces vamos a tener, por ejemplo, este alambre, este de acá, que lo puedes ver aquí. Aquí está el alambre. Consideremos esto, que tiene una cierta área transversal. Ya tenemos el área transversal. Aparte es esta área, que sería una área lateral, que no me interesa, sino la que me interesa es por donde van a pasar los electrones. Esta sería el área transversal. Y entonces, cuando yo aplique una diferencia de potencial, inmediatamente va a aparecer un campo eléctrico, pero van a haber electrones que están pasando a través de cierta área transversal por unidad de tiempo. Y a esto lo vamos a llamar una corriente eléctrica. Por ejemplo, consideremos la densidad del cobre, que vale 8.96 gramos por unidad de centímetro cúbico. La masa atómica del cobre,
que vale 63.54 gramos por unidad de mol. Luego un número de mucho interés, que es el número de Avogadro, que vale 6.0221 por 10 a la 23. En este caso voy a considerar átomos por unidad de mol. Este átomo de cobre va a aportar un electrón de valencia. Entonces, cada átomo de cobre me va a dar un electrón de portador de carga. Entonces, hagamos una pregunta. Calculemos una cantidad muy importante llamada concentración, así se le llama en electrónica, o también llamada el número de electrones libres por unidad de volumen. Esta cantidad llamada concentración se va a denotar por la letra N. Y hagamos el cálculo. Definamos primero lo siguiente. Unamos la expresión densidad por el número de Avogadro dividido la masa atómica. Dimensionalmente tenemos, esto sería gramos por unidad de centímetro cúbico. El número de Avogadro sería átomos por unidad de mol. Mientras que la masa atómica sería gramos por unidad de mol. Acá se cancela gramos con gramos, mol con mol, y aquí me queda simple y sencillamente átomos por unidad de centímetro cúbico. Fíjate bien, átomos por unidad de centímetro cúbico. Ahora, ¿cuántos electrones aporta el átomo de cobre a la conducción eléctrica? Entonces tú dirías, todos estos electrones que están en los diferentes niveles de energía, que se han llenado completamente hasta el nivel 3, producen un apantallamiento sobre el electrón que está en el nivel 4, y podemos decir que este electrón de valencia está libre, por así decirlo. ¿Pero cuántos son? 1. Entonces, si yo multiplico esta cantidad por 1, que sería el electrón de valencia, entonces quiere decir que obtengo N como el número de electrones por unidad de volumen. Para darte una idea, calculémoslo. N es igual a la densidad, que vale 8.96. El número de Avogadro, que vale 6.0221 por 10 a la 23. Dividido la masa atómica, que vale 63.54 gramos por unidad de mol. Y todo esto multiplicado por un electrón de valencia, porque aquí lo que tenemos son átomos por unidad de volumen. Y cada átomo me brinda un electrón de valencia. Esta concentración vale 8.96 multiplicado por 6.0221 exponente 23 dividido 63.54. Esto me da 8.49 por 10 a la 22 electrones por unidad de centímetro cúbico. Fíjate esta cantidad. La cantidad es enorme. Por ejemplo, ¿qué te diría? Aproximadamente la población mundial anda en unos 7 por 10 a la 3 millones. Así. 7.000 millones de habitantes. Lo podemos considerar grande. 7.000 millones. Pero fíjate, si yo agarro y lo pongo 7, 10 a la 3 por 10 a la 6 sería 10 a la 9. 7 por 10 a la 9 habitantes en el planeta Tierra. ¿Qué es 7 por 10 a la 9 comparado por 10 a la 22 en un centímetro cúbico? Inmenso. O sea, estamos hablando de 10 a la 6 es 1 millón. 10 a la 6 es 1 billón. 10 a la 6 es 1 millón de billones. Y aquí van 6 por 3, 18. Faltaría un 10 a la 4. O sea,
un 10 a la 4 para completar un 10 a la 22. O sea que tenemos un millón con otro millón, sería decir, acá por ejemplo, un millón, y empiezo, 1.000.001, 1.000.002, 990.000 millones, 999.000 millones, un millón más, un billón. Después tengo 1.000.001, 1.000.002, 10.000 billones, 100.000 billones, 999.000 billones, un billón más, y aparece este. O sea que ahora tengo 10 a la 4 millones de billones. Wow, es grande. Y esto en un centímetro cúbico. Ahora ya te imaginas cuando aparezca una diferencia de potencial y todos esos electrones en ese centímetro cúbico se comiencen a mover. Ahí es donde aparece ese portador de carga gracias a la propiedad, en este caso, de ese alambre de cobre. Imagínate, un centímetro cúbico de ese alambre, un centímetro cúbico, contiene alrededor de una concentración de 8.49 por 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico. Ahora, podemos estudiar esto bajo un punto de vista microscópico, aunque no estemos trabajando con la mecánica cuántica, siempre trabajando con la mecánica clásica. Hagamos una pequeña aproximación de lo que es la corriente eléctrica considerando la concentración. Imagínate esto, consideremos precisamente, yo pudiera quitar aquí este alambre, considerémoslo acá, este alambre, que tiene cierta área transversal y cierta longitud L, ¿de acuerdo? Entonces te lo voy a dibujar así. Ahí está mi alambre de cobre, que tiene cierta área transversal y cierta longitud L. A esta área transversal le vamos a llamar simplemente A. Ahí está la área transversal. Y ahí tenemos entonces esa área transversal. Luego venimos y procedemos a colocar definitivamente, para poder transportar carga de un punto a otro punto, tenemos que aplicar una diferencia de potencial. Entonces, acá tenemos esto, y de repente, cuando conecto acá, ya te imaginas lo que va a pasar. Inmediatamente aparece un campo eléctrico aquí. ¿Hacia dónde se mueven los electrones? Imagínate, un centímetro cúbico del alambre de cobre va a tener 8.49 por 10 a la 22 electrones libres. Entonces, cuando aparezca el campo eléctrico, ¿hacia dónde se van a mover los electrones? ¿En la dirección del campo o en contra del campo? En contra del campo. Entonces, por acá comienzan a moverse un montón de electrones que están pasando por cierta área transversal. ¿Qué cantidad de carga está pasando por cierta área transversal por unidad de tiempo? Aquí vienen todos los electrones. Todos estos electrones comienzan a viajar aquí así, mira. Produciendo lo que se va a llamar una corriente eléctrica, ya sea denotada con la letra I minúscula o la I mayúscula. Ahora, ¿cómo planteo esa corriente eléctrica en función de la concentración? Por ejemplo, entonces puedo decir, N es igual al número de electrones por unidad de volumen. O sea, al número de electrones por el área transversal por la longitud. Voy a ponerlo así. El número de electrones es igual a la concentración por el área por la longitud. Ahora, si este número de electrones lo multiplico por su carga, que es E, 1.6 por 10 a la menos 19, obtengo entonces cierta cantidad de carga que está pasando por esa área transversal por la unidad de tiempo. Bien, entonces lo que voy a hacer es multiplicar esta expresión por E. Al multiplicarla por E, entonces aquí tengo una cierta cantidad de carga que es igual a E por N por A por longitud. Ahora,
Para tener una idea de la corriente eléctrica, yo sé que esta corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces necesito el tiempo. Para ello voy a pensar en lo siguiente. Cuando de repente se aplique la diferencia potencial, todos los electrones se comienzan a mover en contra de la dirección del campo eléctrico y le vamos a suponer, bajo el punto de vista clásico, que adquieren una velocidad que le llamamos v sub d, que se le llama velocidad de arrastre. Bajo el punto de vista estadístico, vamos a decir que esa velocidad de arrastre básicamente la vamos a considerar constante. Y si los electrones se están moviendo con esa velocidad supuesta constante, entonces quiere decir que, según la cinemática, que el espacio recorrido es igual a esa velocidad por un cierto tiempo. Y entonces, esta longitud la puedo poner como esa velocidad de arrastre, que así se le llama v sub d en el libro de texto, por cierto tiempo. Entonces, esta cantidad de carga es igual a la carga elemental, a la concentración, al área, multiplicado por la velocidad de arrastre, por un cierto delta t. De acá entonces yo puedo dividir entre el tiempo y obtengo lo que llamamos una corriente media. Y esta corriente media no es más que la carga elemental, la concentración, el área por la velocidad de arrastre. Ahí tienes una idea microscópica de lo que está pasando bajo el punto de vista de la mecánica clásica, de lo que está pasando con el concepto de corriente. Si te das cuenta, la corriente es proporcional al portador de carga, en este caso la carga del electrón. Bien puede ser un ion, bien puede ser un protón, según sea la corriente en la naturaleza. También, mira, es proporcional a la concentración. También es proporcional al área transversal del alambre, como también proporcional a la velocidad de arrastre. Ahí tenemos entonces, en principio, lo que es el concepto de corriente eléctrica, y en la siguiente clase seguiremos platicando más sobre este tema.